Vamos a hablar en esta ocasión sobre las series de potencias. La vamos a definir, vamos a identificar cómo es la estructura algebraica de una serie de potencias y hablaremos de cómo es que podemos determinar el intervalo de convergencia de una de estas series. Porque más adelante vamos a introducir dos series, eh, la serie de Taylor y la serie de Maclaurin, aunque pudiéramos considerar una de estas series dentro de la otra. Una serie muy general es justamente la serie de Taylor, y si esta serie de Taylor se evalúa en torno a un punto, entonces termina siendo la serie de Maclaurin. Y con estas dos series, la de Taylor y de Maclaurin, vamos nosotros a representar funciones como una serie de potencias. De tal manera que al conocer esa serie de potencias, también podemos determinar cuál es su intervalo de convergencia, dadas estas series de Taylor de Maclaurin. Vamos con las definiciones. Voy a partir de una variable independiente, en este caso x, y una serie de la forma de la sumatoria, cuando n es igual a 0 hasta infinito, de una sucesión a subíndice n que multiplica a la variable x elevada a una potencia n. A esta serie se le conoce como serie de potencias. Una serie de potencias más general, que se define como una serie de potencias centrada en C, tiene esta estructura: x menos c elevado a la n multiplicado por esta sucesión a subíndice n. Con este tipo de series de potencias podemos nosotros representar cualquier tipo de función. Lo que necesitamos es conocer quiénes son estos coeficientes que multiplican a cada uno de los términos de estos polinomios, x a la n o x menos c a la n. ¿Quiénes son estos coeficientes? Es decir, quiénes son estas sucesiones a para cualquiera de las dos. Y si nosotros conocemos esos coeficientes, esta sucesión a para las series de potencias, entonces podemos representar a la función
que nosotros querramos. Y esa función puede estar definida en un intervalo. Es un intervalo de convergencia, es decir, es un intervalo en el cual la función es válida para esa expresión en particular. ¿Cómo encontramos el intervalo de convergencia? Y eso lo haremos de la siguiente forma. Para determinar el intervalo de convergencia de una serie de potencias, vamos a utilizar el criterio del cociente. Y nosotros, que ya conocemos el criterio del cociente, sabemos que este criterio tiene una condición de convergencia. Bueno, si la serie de potencias que estoy considerando es una serie de este tipo, donde B subíndice n es A subíndice n, le voy a considerar el caso general x menos c a la n, resulta que el criterio de cociente a considerar es el siguiente. El límite, cuando n tiende a infinito, del valor absoluto de la sucesión b en n más 1 entre la sucesión b en n. Y la condición de convergencia de este criterio es que la serie converge cuando el límite es menor a 1. Y con este límite podemos nosotros encontrar el intervalo de convergencia. Pero no es suficiente hasta ahí, porque esta condición no incluye la igualdad. Es decir, cuando encontremos el intervalo de convergencia, necesitamos identificar si en los extremos de ese intervalo de convergencia hay convergencia o no. Entonces vamos a necesitar de utilizar otros criterios, pero para la serie de potencias evaluada en los extremos. Esto lo voy a describir de la siguiente forma. Bueno, conozco el intervalo de convergencia, pero tengo dos fronteras.
Esas dos fronteras son los valores extremos y para determinar si hay convergencia o no, entonces necesitamos evaluar en esos extremos nuestra serie de potencias y utilizar alguno de los criterios que nosotros ya conocemos. Si hay convergencia, entonces hay que incluir en nuestro intervalo de convergencia la igualdad. Si no hay convergencia, entonces no incluimos la igualdad. Vamos a desarrollar un ejercicio para determinar el intervalo de convergencia. Tengo una serie de potencias, en este caso 3x menos 1 a la n dividido entre n, es una sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito. N no puede ser 0, ya que se indeterminaría la serie, por eso empieza con n igual a 1. Bueno, obtengamos el intervalo de convergencia. Y en este análisis también debemos incluir el de los extremos. Para obtener el intervalo de convergencia, debo utilizar el criterio del cociente. Resulta que b subíndice n va a ser precisamente 3x menos 1 a la n entre n. Y el criterio del cociente nos pide determinar el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de la sucesión b en n más 1 entre la sucesión b. Bueno, esto sería el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto. Voy a poner aquí mi línea del cociente de la sucesión b en n más 1, es decir, 3x menos 1 a la n más 1 entre n más 1. Y esto dividido entre la sucesión b, que en este caso es 3x menos 1 a la n entre n, valor absoluto. Esto va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de 3x menos 1 a la n más 1 entre n más 1 por n entre 3x menos 1 a la n. Aquí algunos dirían que se utiliza la ley de la torta, la ley del sándwich, la de la sincronizada, no sé, como ustedes la definan, extremo con extremo, multiplica y divide a los términos que están en la parte interna, como en algún momento lo aprendieron a desarrollar. Continúo con este límite y tengo entonces el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de n entre n más 1, y esto multiplica a 3x menos 1 a la n más 1 entre 3x menos 1 a la n. Es decir, me queda el término 3x menos 1, valor absoluto. N es un número entero, siempre es positivo, y 3x menos 1 puede tener valores positivos o negativos. Eso significa que además de que no depende de n, lo puedo pasar fuera del límite, porque estoy calculando el límite cuando n tiende a infinito, y ese límite es para esta función, n entre n más 1. Y el valor absoluto de 3x menos 1 sale fuera de este límite. De acuerdo a este criterio, ¿en dónde sucede la convergencia? Pues bueno, la convergencia sucede cuando este límite es menor que 1. Vamos a calcular el límite cuando n tiende a infinito de n entre n más 1. Tengo entonces el valor absoluto de 3x menos 1 que multiplica al límite cuando n tiende a infinito de n entre n
que vale 1, entre n, que vale 1, más 1 entre n. Multiplico el numerador con 1 entre n y divido el denominador con 1 entre n, y es esta expresión la que me resulta. Y esto debe ser menor que 1. De tal manera que ya este límite es inmediato. Cuando n tiende a infinito, entonces este límite vale 1. Y tengo entonces el valor absoluto de 3x menos 1 debe ser menor que 1. Y de aquí yo debo sacar mi intervalo de convergencia. Hay dos posibilidades con este valor absoluto. Una es que 3x menos 1 sea positivo y la otra que 3x menos 1 sea negativo. Para mi primer condición, cuando 3x menos 1 es positivo, si yo sumo un 1 en ambos lados de la igualdad, esta se mantiene y 3x debe ser menor que 2. Es decir, x debe ser menor que 2 tercios. Divido entre 3, que sigue siendo el mismo signo, no cambia la desigualdad. Para el caso de la condición, cuando 3x menos 1 es negativa, si yo multiplico por menos 1, entonces 3x menos 1 debe ser mayor que menos 1. Cambia mi desigualdad. Es decir, en este caso, 3x mayor que 0. Es decir, x mayor que 0. Con estas dos desigualdades, resulta que el intervalo de convergencia sin el análisis de las fronteras la obtenga directamente de aquí. Por lo tanto, x es mayor a 0 y menor a 2 tercios. Vamos a revisar las fronteras. Nuestra primera frontera va a ser la del límite inferior, es decir, cuando x es igual a 0. Y si x es igual a 0, entonces mi serie de potencias sería la siguiente. La sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 3x menos 1 a la n, x vale 0, me quedaría menos 1 a la n entre n. Esto es una serie de signos alternados. Tengo menos 1 a la n por 1 entre n. Al tratarse de una serie de signos alternados, puedo utilizar uno de los criterios que ya conocemos. Vamos a trabajar con el criterio de Leibniz. Bueno, de acuerdo al criterio de Leibniz, resulta que si yo tengo una serie de signos alternados, tomo la parte que me define a mi término de elementos positivos y verifico en primera instancia que el límite cuando n tiende a infinito de esa sucesión de signos positivos que sea igual a 0. En este caso, mi sucesión de signos positivos es 1 entre n. Y este límite justamente vale 0. Es decir, se cumple la primera condición del criterio de Leibniz. La segunda condición es que se trate de una sucesión que satisfaga esta desigualdad. Y justamente la sucesión 1 entre n es una sucesión
monótona. Es más, vamos a ponerle aquí un punto y coma, porque 1 entre n siempre va a ser mayor que 1 entre n más 1. Tenemos una sucesión monótona decreciente. Significa que satisface con la segunda condición. Si cumple con estas dos condiciones para el criterio de Leibniz, entonces la serie de signos alternados es convergente. Bueno, ¿qué pasa en la otra frontera? La otra frontera es cuando x vale 2 tercios. Si x es igual a 2 tercios, mi serie desde 1 hasta infinito es 3x menos 1. En este caso me quedaría como 2 menos 1 a la n entre n. Esto es igual a la serie desde n igual a 1 hasta infinito de 1 a la n. No importa qué valor tenga n, 1 a la n siempre vale 1. Y esto resultaría en la serie desde n igual a 1 hasta infinito de 1 entre n. Y resulta que esta serie es una serie ya conocida. Se trata de una serie P, donde P es igual a 1. Y cuando P es menor o igual a 1, la serie diverge. Y en este caso muy particular, resulta que esta es una serie armónica. Cuando P es igual a 1, tenemos una serie armónica. Y en este caso, la serie diverge. Finalmente ya podemos concluir y escribir nuestro intervalo de convergencia para esta serie de potencias. Y el intervalo de la serie de potencias es x mayor o igual a 0 y menor que 2 tercios. Voy a presentar una gráfica de esta serie de potencias en un dominio de la variable x más grande y gráficamente vamos a identificar qué sucede en el intervalo de 0 a 2 tercios y fuera de ese intervalo. Tengo mi serie de potencias, 3x menos 1 a la n entre n, desde n igual a 1 hasta, estoy considerando 200 términos aquí, para no hacerlo infinito. Y como sé que diverge fuera del intervalo de 0 a 2 tercios, aquí estoy presentando la gráfica desde menos 1 a 1. Es más, vamos a presentarlo desde menos 0.5 a 2 tercios. Aquí se ve, ¿no? Ya en 2 tercios diverge. Si yo le doy más elementos aquí, vamos a poner 500 a ver cuánto tarda. Bueno, aquí ya no se aprecia, pero hay una divergencia justamente en 2 tercios. En 0, pues en 0 convergen técnicamente según nuestros análisis. Y aquí está, de 0 a 2 tercios. Evidentemente, según el análisis en las fronteras, el 2 tercios no forma parte de mi intervalo de convergencia. Debe ser menor a 2 tercios. Pero si ustedes observan justo aquí en 2 tercios, se empieza a perderse justamente porque cambia la curva. Y es más, aquí esto vale 50. Me voy a ir un poco más pequeño a 10. Y ahí está, ¿no? Aquí se puede observar que esto pues ya tiende a infinito, que es justo la divergencia que nosotros encontramos. Y aquí, pues aquí hay convergencia, por eso se mantiene.
Esta es la gráfica. Y sería la gráfica en donde esta serie de potencias converge. Claro, aquí estoy considerando hasta 2/3, pero 2/3 es un valor de x en donde la serie diverge. A partir de 2/3 en adelante diverge. Y nada más para fines demostrativos, me voy a ir, como hace rato lo tenía, menos 0.5 hasta 1, que sería esta su gráfica. Para un valor menor que 0, se va a infinito, hay divergencia. Y para un valor de 2/3 en adelante, pues esto se va a infinito, que también es divergente. Solamente hay convergencia en el intervalo que nosotros presentamos, desde x mayor o igual a 0 y menor a 2/3. Aquí no hay forma de comparar con alguna otra gráfica que nos represente tal vez a la función original de donde resulta esta serie de potencias. Vamos a presentar la función original con una aproximación a esa función mediante dos series muy conocidas, como puede ser la serie de Taylor o la serie de Maclaurin. Y justamente estas series tienen intervalos de convergencia. Podemos tener la función original y compararla gráficamente con la aproximación a una serie de potencias, como la serie de Taylor o la serie de Maclaurin, y también podemos identificar cuál es el intervalo de convergencia y presentar justamente estas dos gráficas.